Bueno, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios el lunes, después de la tormenta aquella. Pero puede ser también el lunes antes, porque viene una vaguada y se supone que esta noche llega un frente frío y hay mucha gente muy feliz porque viene un frente frío, Rafael, y hay gente que está, pues tú sabes que las facturas de la energía eléctrica han estado sabrosas en los últimos meses. Pero que yo tenía años que no escuchaba, porque siempre todo tiene un nombre, o es tormenta, o es un frente frío, o es whatever. Sí. No, esto era disturbio atmosférico. Sí, porque era una cosa como, era una cosa como desorganizada, como un revolú. Exactamente. Tenía tiempo que no escuchaba eso. Pero los meteorólogos debieran utilizar palabras como más sencillas, más fáciles para que la gente entienda. Debía ser como un revolú de lluvia. Le hubieran dicho así, de repente la gente entiende. Un revolú de lluvia, que no era un revolú chiquito. No. Fue un revolú bastante grande, ¿no? Así es. Así que ya saben, sigan las redes de nuestro meteorólogo José Luis Raúl. No, yo no. No, todo lo contrario. Yo siempre mando para donde Jim Suriel. Sí. Vayan para donde Jim Suriel. Él es que sabe de eso. Y bueno, aquí estamos en este segmento de Green Business, agradeciendo a Helados Bon, quien es el auspiciador de este segmento. Y por aquí tenemos ya a nuestra compañera Mónica Herrera, que vino flanqueada, ¿verdad? Por dos grandes protagonistas el día de hoy. Y bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Yo estoy feliz, muy emocionada y agradecida de contar con dos invitadas de lujo en este programa de hoy, con mucha ilusión de que este mensaje que hoy se va a compartir aquí llegue a toda la población y se haga eco y crezca. Y la idea es que teniendo invitadas como las que están hoy aquí con nosotros, pues la población se dé cuenta de la importancia de la gestión de los residuos, de la importancia de la sostenibilidad y podamos todos juntos hacer la transformación que nuestro país desea. Empalmando con tu comentario de la tormenta, nuevamente no aprendemos. Vivimos la experiencia del año pasado y este año se repite y nueva vez tenemos todo lo que son las cloacas, los sistemas de colección de agua tapados por los residuos plásticos. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Independientemente de la cantidad de agua. Pero por menos agua que sea, se complica muchísimo más cuando tenemos cosas sólidas que obstruyen las rejillas por donde esa agua se supone que debe circular. Y una cantidad de agua que hizo que vehículos flotaran calle abajo. Imagínate si no va a hacer que floten la basura que la gente pone muy correctamente en los contenedores. Hasta eso se lo lleva. El tema es cómo controlamos esa generación de residuos y las reducimos. Pero no voy a abundar más en esto porque creo que el tiempo lo tenemos que aprovechar. Exacto. Con nuestras dos invitadas. Tenemos por aquí a Stephanie Treto, que es líder de sostenibilidad para Centroamérica y Caribe de la Cervecería Nacional Dominicana. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias estar aquí por el espacio. Gracias. Y tenemos dentro de unos cuantos minutos también a Marieli Ponciano, que es directora de Nubi. Así es. Para el que no sabe qué es Nubi, quédese en sintonía que lo vamos a detallar. Así mismo. Bien, pues sin más quiero darte la bienvenida y la motivación para invitarte a este programa. Fue una noticia que salió hace unas cuantas semanas donde decía que la Cervecería Nacional Dominicana había recibido un reconocimiento por ser una de las empresas dominicanas que está encaminada a ser carbono neutral. ¿En qué consiste esto? Sí. ¿Con qué se come la carbono neutralidad? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, me gusta decir que la medición de huella de carbono viene siendo un resumen de todo el impacto ambiental que tiene una empresa. Desde los procesos operativos, todo el tema de logística, todo lo que hace una empresa tiene un cierto impacto ambiental y la huella de carbono viene a resumir esos impactos de distintas formas en un número, en una medida precisa y la que es posible hoy en día compararnos un banco con una cervecería, con otra empresa y así, como yo lo veo es literalmente ese resumen de todo el impacto ambiental que pueda tener una empresa, tanto la parte positiva como la negativa. Wow, y Cervecería es la primera empresa casi carbono neutral, ¿verdad? Casi. Me gustaría decir que sí, pero ¿Que sí? Todavía no.
que está aquí en este programa. Yo creo que tiene que ser un requisito. Sí. El que viene aquí tiene que estar encaminado hacia la carbono neutralidad. Tiene que venir con una tarjeta, cantidad de carbono. Exacto. Su prueba de COVID, Sí. su vacuna. ¿Para qué le sirve a la cervecería ese reconocimiento? Bueno, ese reconocimiento es algo muy importante para nosotros. Como Cervecería Nacional Dominicana fue la primera vez que recibimos un reconocimiento relacionado a temas de emisiones de CO2. Y para nosotros es como ese sello, ¿verdad?, del sector público que dice que nos sentamos, les explicamos cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro journey y nuestro mapa, por decir así, nuestro camino a recorrer para llegar a ser net zero. Entonces creo que ese sello es muy, muy, muy importante para nosotros. Y dentro de los beneficios hay, bueno, les puedo listar un montón de cosas, pero entre ellas está el tema de liderazgo. O sea, para nosotros sí es importante estar llevando la delantera en estos temas. Como somos parte de una multinacional, es muy importante para la compañía, no solamente para nosotros como cervecería, pero para la compañía en general. La sostenibilidad decimos que no es parte del negocio, sino que es nuestro negocio. Para seguir haciendo cerveza, para que podamos seguir brindando, necesitamos pues ser sostenibles para que podamos tener, nosotros decimos siempre, mucho más motivos para brindar, y yo le agrego la parte de motivos sostenibles para brindar. Entonces, para nosotros tener ese liderazgo localmente es muy importante también, porque sabemos que muchos ojos siempre nos están mirando en distintos aspectos y obviamente con la sostenibilidad no sería diferente. Además de eso, hay todo un tema de eficientización operativa que trae la sostenibilidad. Si tú te vas a medir, tienes que medir cada botellita de vidrio que se rompe, cada botellita cada lata que se rompe en el proceso, lo que se rompe en los procesos de distribución, etcétera. Entonces te hace ser mucho más enfocado en la parte de la eficiencia, específicamente para que tu huella pueda reducir en términos de eficiencia. Eso aporta mucho y obviamente tiene un impacto positivo para el negocio. Y en relación a esas áreas en las cuales ustedes han tenido que hacer grandes inversiones para transformarlas, ¿cuáles son 2 o 3 de las áreas que ustedes han cambiado para lograr reducir esa huella y también ser más sostenibles? Bueno, ahí me voy a entrar un poquito más en la parte técnica, y algo que se hace en la medición de huella es específicamente el tema de, bueno, se mide todo, como te mencionaba, ¿verdad? Pero existen unas divisiones de alcance. Cuando hablamos de alcance, de nuevo, ¿con qué se come eso? Y está el alcance 1, el 2 y el 3. El alcance 1 es todo lo que tiene que ver con la operatividad, o sea, cuáles son los impactos que yo tengo en el medio ambiente para producir la cerveza. O sea, eso es directamente las emisiones de la planta, por decir así. Luego, cuando nos vamos al alcance 2, es todo el tema relacionado a la compra de energía eléctrica, y ahí entra también, o sea, está un poco relacionado a la parte de producción, pero cuál es el consumo energético de la cervecería. Y por último, en el alcance 3, están los que se llaman los indirectos, y ahí, bueno, ahí como tú decías, eso sí es un revolú. Y es un revolú porque se complica porque son los indirectos, y ahí entra todos los actores de la cadena de valor. Entonces es un proceso complejo, no se asusten, pero es algo complejo. Y para nosotros, dentro de las cosas que hemos venido haciendo, hay que dividirnos, ¿verdad? Porque son muchos equipos, son muchas personas, son muchos procesos. Y parte de lo que hacemos es una división de quién se encarga de qué. Y nuestros equipos de supply, que son sumamente importantes para nosotros en la producción, en todo el tema de calidad de la cerveza, también llevan unos cuantos proyectos relacionados a la reducción de emisiones en el alcance 1. Entonces, en el alcance 1, un proyecto para mencionar, en nuestra planta de Hato Nuevo, tenemos un proyecto de captura de CO2, de la cual, del CO2 que se emitiría por nuestra operatividad, hay un proceso de captura y reutilización de ese CO2. En el alcance 2, venimos hablando hace un tiempecito de esto, pero es algo que esperamos que ya a partir del 2024 podamos decir lo que está funcionando, que es el proyecto que tenemos con Acuo y la planta de energía solar que se llama Matrisol, de la cual se va a alimentar tanto ambas de nuestras cervecerías, la de Hato Nuevo y la que está por la Independencia, además del edificio corporativo y la tienda Tadá. Todos esos edificios y pues estructuras van a funcionar 100% con energía solar renovable. Muy bien. Okay. Excelente. Con relación específicamente a Cervecería Nacional Dominicana, que se encuentra en la Avenida Independencia, y hacer un poquito de historia con esto,
porque Israel lo sabe perfectamente también. Cuando cervecería se instala en la Avenida Independencia hace décadas, ahí no había nada. No había ciudad. No. La ciudad fue bordeando lo que es la cervecería y se convierte en todos estos residenciales y Avenida Independencia y todo esto. Y cervecería ha tenido que lidiar en un crecimiento de su operación estando prácticamente en centro de ciudad. Sé que ustedes han invertido mucho para que haya una armonía dentro de lo que es el crecimiento normal de la ciudad de Santo Domingo y lo que es también el crecimiento natural de ustedes. Sé que han comprado y que tienen muchísimas plantas más en las afueras de la ciudad, pero todavía, por supuesto, sigue operando esta planta. ¿Cuál ha sido, a grandes rasgos, las medidas que ustedes han tomado para armonizar esa parte de tener una planta tan importante, tener, vamos a decir, sus oficinas administrativas dentro del centro de la ciudad? Bueno, igual, hay un montón de cosas que hacemos y creo que para nosotros es súper importante el tema de las comunidades, ¿verdad? De las personas que viven ahí, más que nada. Y nosotros tenemos distintos proyectos relacionados al tratamiento del agua, de los efluentes que salen de la planta. Tenemos un programa también con el equipo de Supply nuevamente relacionado a utilizar biogás que saldría de esos efluentes para otros procesos operativos que también nos permite pues reutilizar recursos y hacerlos más eficientes y hacerlo menos contaminante al medio ambiente. Y hay un sinnúmero de cosas que hacemos, como el tema de energía renovable también, que para nosotros es súper importante que el hecho de que estemos ahí, que como tú mencionas, estamos bordeados por una comunidad, pero asegurarnos de que nuestras operaciones no tengan un impacto negativo en las comunidades aledañas. Y hacemos un poquito de historia y nos vamos a ¿se acuerdan de Metaldón? A esa época. Sí, claro. Cuando Metaldón prendía esa turbina, que ese humo negro cubría la ciudad. ¿Qué cambio, en décadas? Creo que hace ya 20 años que se mudó Metaldón de ahí. Sí, Metaldón y dio un creo paso que hace tanto, ¿no? No hace tanto. Ellos empezaron un proceso, ¿no? Exacto. De mudanza, pero yo recuerdo 40 años atrás, no se le cae la cédula cuando uno hace ese tipo de comentarios. Pero 40 años atrás yo recuerdo que cuando estaba el proceso de que estaban derritiendo los metales. Que ojo, Ravelo, perdón la interrupción, a Metaldón le pasó lo mismo. Cuando Metaldón llegó ahí, la ciudad no llegaba. Esa era las afueras de la ciudad. Esa era las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad. Totalmente. Luego entonces ahí hicieron un sector muy grande de clase media, los Jardines del Sur. Sí. Y había horarios en donde no se podía poner ninguna ropa, ninguna tela al aire libre, porque se llenaba de un hollín. Luego empezó a exigirse y entonces ahí se pusieron unos filtros, pero que era algo que ya sobrepasaba los niveles de los filtros, pienso yo. Y bueno, ahí entonces empezó ese proceso de mudanza y hoy en día no queda prácticamente nada de Metaldón. Creo que es solamente un almacén de materiales y de productos terminados. Pero es un tema delicado porque precisamente dirá el dueño de Metaldón, dice, pero yo vine y me puse aquí en las afueras de la ciudad, alejándome de todos ustedes para no dar ningún problema, y ustedes fueron los que vinieron y me arroparon. Al final yo tengo que volver a mudarme también. Claro. Y eso pone en relevancia los esfuerzos que está haciendo Cervecería de adecuar su operación para no crear un impacto negativo en las comunidades aledañas. Me impresionó mucho lo que dices de la captura de carbono y la reutilización. Para el que nos está oyendo que no sabe cómo es eso, ¿cómo es que se reutiliza el carbono que se captura? ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, nosotros tenemos un montón de procesos, ¿verdad? En las cervecerías. Y básicamente el tema de reutilización son dos proyectos distintos. Por un lado tenemos la de captura de CO2, que el CO2 que se emitiría, que esos humos que se ven a veces en las plantas, pues no lo estamos emitiendo, sino que en vez de salir, se tiene todas unas tuberías y un proceso pues industrial por el cual esos gases pasan y se pueden reutilizar como CO2 líquido en algunos procesos o como CO2 en su forma de gas.
Wow, interesantísimo. Para el que no sabe, también Cervecería aporta el 2.7 del Producto Interno Bruto de República Dominicana y más de 130,000 empleos directos, sin contar el impacto indirecto. Y ahí viene un gran reto que tiene la sostenibilidad, que es cómo manejamos esa cadena de valor, tanto hacia arriba como aguas abajo, ¿verdad? Tanto a los suplidores como a los que son nuestros aliados comerciales. ¿Qué tan difícil ha sido para Cervecería elevar el estándar de todos esos suplidores para poder cumplir con las metas de sostenibilidad? Y también cómo está trabajando para elevar el estándar de sostenibilidad de sus aliados comerciales estratégicos, a.k.a. los colmados. Bueno, creo que es importante ahí decir que como dicen en inglés, it takes a village, y es un proceso de... La descarbonización no se hace solo. O sea, yo como cervecería hay un esfuerzo X al que yo puedo llegar a hacer de reducción de emisiones, pero sin nuestra cadena de valor, sin los proveedores, sin los colmados, sin todo lo que mueve nuestro negocio, pues es imposible hacerlo. Y creo que algo súper importante acá es decir que sí estamos dispuestos, ¿verdad? Y todos los proyectos que mencionaba no son proyectos que hacemos solos, utilizamos diferentes equipos, diferentes proveedores, diferentes, pues, hasta dentro de la cadena de valor hay un sinnúmero de personas involucradas, por así decir. Acuo es una iniciativa que también tiene varios partners dentro de ella que hacen eso posible. Y cuando nos sentamos a analizar todo el tema de cadena de valor, es algo, pues, es lo más importante. Hoy en día nuestras emisiones están, casi un 80% de ellas están en la cadena de valor. Entonces, yo como cervecería puedo hacer un montón de cosas, pero al final mis emisiones sí dependo de la cadena de valor. Claro. Y pues hace un tiempecito que empezamos a medir, empezamos a entender cómo están esos números, dónde están esos números y a trazar una estrategia. Y hoy en día sí tenemos una estrategia, pues, alineada, tenemos un plan. Y básicamente algo que quisiera aprovechar el espacio también para anunciar es que próximamente el 27 de este mes vamos a estar lanzando un evento que se llama Líderes por la Acción Climática, y en ese evento va a ser ese primer encuentro con algunos de los proveedores más importantes que tenemos en nuestra cadena de valor en temas de emisiones específicamente. Y ese espacio va a ser para dar a conocer una plataforma que nosotros creamos. Tenemos una plataforma global que se llama Eclipse, a través de la cual los proveedores pueden poner sus informaciones ahí y reciben, pues, su medición de huella de carbono. Y luego de eso, los conocimientos que hemos venido adquiriendo desde el 2017, cuando empezamos a medir y entender dónde están las emisiones, qué hacemos, qué mueve la aguja, pues parte de ese conocimiento y la idea que tenemos es tanto aprender de los proveedores como que ellos puedan aprender de lo que hemos venido haciendo y apoyarlos a acelerar su proceso. Entonces, en ese evento vamos a tener el lanzamiento de nuestra plataforma. Eclipse es nuestra plataforma global, pero como tú mencionabas, a veces hay que aplatanar las cosas. Totalmente. Tenemos una plataforma aplatanada que es Bono, que está hecha a la medida de nuestros proveedores latinoamericanos, por decir así. Y pues esto es algo que vamos a empezar esa jornada con los proveedores locales en el próximo mes, por decir así. Y es algo que estamos, pues, muy emocionados. Creemos que los proveedores han estado súper abiertos hasta ahora, tiene muy buena recepción, y para nosotros todo ese proceso hemos venido aprendiendo un montón, tanto de ellos como de otros stakeholders de la cadena de valor. Entonces, para nosotros va a ser un reto grande, pero creemos que no estamos solos y que hay muchas empresas que están igual montándose en ese barco y quieren, pues, recorrer ese camino con nosotros. Excelente. Para aquellas personas que se sintonizan en este instante, estamos conversando con Stephanie Treto, quien es líder de sostenibilidad para Centroamérica y el Caribe de Cervecería Nacional Dominicana. Quería preguntarte, yo sé que ustedes como corporación invierten millones de dólares en investigación y desarrollo, y a medida que ha ido pasando el tiempo está la discusión, diríamos que la conversación sobre el tema de los envases, de las presentaciones de los productos. Tú, como conocedora del tema, ¿hacia dónde tú crees que se irá moviendo a futuro las presentaciones, lo que son los envases? Porque al final del camino, si bien es cierto que ustedes como empresa buscan rentabilidad, que es maravilloso, también buscan un mundo mejor.
No, el tema de los envases es súper complejo dependiendo del tipo de producto. Algunos productos más que otros. Me gusta creer que vamos a empezar a evolucionar hacia retornabilidad. O sea, diferentes tipos de empaques, pero retornables. Pero la clave para que los envases puedan ser retornables es que esa logística y que esa circularidad de la economía pueda funcionar. Muy bien. Hay algunos, muchas veces esa retornabilidad está muy, muy, muy atada al valor de ese residuo. Bueno, quizás lo van a hablar luego con Marieli, pero el tema del plástico es que hoy en día todavía no es un residuo tan valorizado en el mercado, cuando tú tienes un aluminio, cuando tú tienes un vidrio, que son productos que sí son mucho más valorizables, y hace sentido que distintas personas en la cadena de valor, desde los recicladores de base hasta los peces grandes, por decir así, en la cadena de reciclaje, les interese comercializar ese tipo de residuos. Entonces, sí me gusta creer que vamos a empezar a migrar hacia ese tipo de envases retornables, de distintos tipos de materiales, pero hay algunos desafíos técnicos, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del envasado. Cuando hablamos de productos de refrescos en general, hay un tema con la pérdida de CO2, de la oxidación del producto. Pasa algo relativamente similar con la cerveza. Entonces, creo que estamos en buen camino. Hay mucha investigación, hay mucho estudio, hay muchas nuevas tecnologías y nuevos tipos de empaques, que son empaques, pues, muchos que son biodegradables, pero ahí dentro de eso hay un sinnúmero de categorías, y creo que cada vez más las empresas quieren estar informadas. Yo te puedo decir que hace unos 2 o 3 años nos llegan muchas propuestas de innovaciones de distintas cosas, pero creo que con el tiempo las empresas se van volviendo más críticas, en donde sí quieren apostar pues decir así, sus cartas, y en cuáles no, ya teniendo un mayor conocimiento no solamente técnico de cómo funcionan sus operaciones, sus productos, sus especificaciones de calidad, pero también en sostenibilidad. ¿Qué sí es biodegradable? ¿Qué es oxobiodegradable? ¿Qué es biodegradable en un ambiente natural y qué es biodegradable bajo circunstancias, 20 tipos de circunstancias diferentes? Entonces creo que esa combinación de factores nos va moviendo a ser más críticos y a tomar decisiones más informadas, no solamente para el negocio, financiero, técnico, etcétera, pero también en términos de sostenibilidad. Pero interesante, porque fíjate cómo tú nos dices que vamos a evolucionar hacia retornables. Y es como si nos estuviéramos, es como una decisión retro, porque así era en el inicio. Obviamente, y para el departamento de mercadeo no debe ser gracioso eso. ¿Por qué? Porque le pone restricciones. Cuando tú tienes un envase retornable, tu nivel de innovación y de reacción es de 2 años. Tú dices, vamos a cambiar la botella de la malta hoy para poder cambiarla en el 2025, finales. Entre que hacemos la botella, la mandamos a la fábrica, la envasan, la prueban, la producen, la montan en un barco, la traen aquí y empezamos. Es decir, es complicado. El plástico no. Plástico tú decides hoy que la botella no va a tener 16, sino 15 onzas. Y dentro de 15 días tú tienes la botella de 15 onzas en tu planta. Entonces, obviamente, le pone un poquito, yo no diría que le ata las manos, pero sí le pone unos guantes medio rebalosos al departamento de mercadeo, porque así era. Y nada más hay que ver la cantidad de presentaciones que teníamos hace 35 años. Eran 3 productos. Teníamos el litro, teníamos la botella de 8 onzas y teníamos la botella de medio litro. Ya, pare de contar. Exacto. Y ya, ahora tú vas a cualquier empresa fabricante, y de seguro que si vamos a cervecería, nos paramos en una mesa y debe haber por lo menos 15 presentaciones diferentes. Sí, así es. Que responden a diferentes momentos en el mercado. Cuando más se consume, hay presentaciones más grandes. Cuando menos se consume, hay presentaciones más pequeñas. Si los precios suben. Pero al final, de nuevo, si la empresa está enfocada en ese sentido, el consumidor va a tener que acostumbrarse. Que yo creo que se había perdido un poco esa costumbre de ir con la botella vacía al colmado a comprar un refresco. ¿Y eso se usa todavía? Claro. Claro. Y se está empezando a promover. De que solo compres el líquido. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa con la botella. Era más obvio con la botella de 1 litro. Tú ibas a comprar 1 litro de refresco y tú ibas con el litro vacío.
pero vamos a tener que volver de nuevo a tener nuestro pequeño reservorio de botella de vidrio Back to basic. Y quién quita que mañana no pase igual con la cerveza. ¿Verdad? Que sí, que de repente tú digas, mira, yo traje aquí la botella de cerveza nada más para que nada más me vendan el líquido. Rellénamela. Lo que nunca ha sido así. Siempre la botella de cerveza, cuando uno compra una cerveza, la compra con todo y botella, ¿no? Pero bueno, yo dando idea, quien dando idea de lo que pudiera ocurrir. Al final esa sostenibilidad es volver a una cultura quizás de un consumo más racional. Sí. Claro. ¿Qué ha pasado con las presentaciones de aluminio en lata y las presentaciones en botellas de plástico? ¿Cuál es el mix? No tiene que ser quizás exacto, pero un mix total compañía. Hoy en día nuestro portafolio en la cervecería, yo diría que está cerca del 70% retornable. O sea, cerca del 70% del portafolio es retornable. Entonces, hay un mix. Retornable es vidrio. Vidrio, sí, vidrio. Sí, no, para que la gente no se confunda. Retornable es vidrio. Pero aluminio ha aumentado mucho. Sí, la lata ha aumentado mucho. Sí, pero igual cuando lo vemos en términos de volumen, la lata generalmente es más pequeña y entonces cuando tú ves el mix, el mayor mix sigue siendo botella de vidrio, porque las presentaciones grandes todas las tienen en botellas y tú tienes diferentes tipos de SKUs que son medianos, por decir así, que igual son en botella. Sí. Excelente. Bueno, pues tuvimos una primicia aquí del evento que ustedes tienen el día 27, donde Almuerzo de Negocio es el primer medio invitado oficialmente para hacer reseña de esta importante noticia que definitivamente es un gran paso responsable para mover a toda esa cadena de valor. Me gustaría escuchar de más iniciativas como esa que ocurran en el empresariado dominicano y los felicito. Los felicito porque no es fácil. Y yo sé que ustedes dependen mucho de sus aliados estratégicos para lograr ese cambio. Y a veces la gente tenemos como una resistencia, un temor al cambio, que hace a veces cuesta arriba adoptar todo el cambio de comportamientos que necesita nuestra sociedad hoy día. Stephanie, un placer grandísimo escuchar de ti, con tus palabras, todo lo que Cervecería está haciendo, que creo que nos quita, ¿verdad?, la culpa de cada vez que nos tomamos una fría, podemos sentirnos orgullosos de que estamos siendo más verdes. Sí. Y fíjate, interesante, porque miren, en una cerveza, la botella es de vidrio, retornable 100%. La tapa es de aluminio, que es reciclable. Es decir, que básicamente ahí lo único que se desperdicia es la etiqueta. Y casi que el carbono, el que tiene también es producido, el gas. Obviamente, o sea, ahí todo hay el proceso, el agua. Ahí hay unos solventes, ¿verdad? Para volver a poner esa botella en condiciones para volver a utilizarla. Pero obviamente eso es muchísimo mejor que otros materiales, ¿verdad? Que da se mucho están orgullo utilizando en el mercado. Y a nivel latinoamericano o mundial, ¿cómo rankea nuestro país y Cervecería en lo que es el grupo de empresas de AB InBev en sostenibilidad? Bueno, es un poquito difícil comparar a veces operaciones, porque cuando comparamos nuestras operaciones con México, con Colombia, que tenemos muchas más cervecerías, un volumen de producción mucho más alto, Perú también, entonces a veces es difícil comparar, pero la buena noticia o lo que nos mueve, ¿verdad?, es que estamos todos en el mismo camino. O sea, las distintas empresas estamos en el mismo camino y nosotros esperamos que al inicio del año que viene vamos a ser una de las primeras, creo que la segunda, de la parte de Centroamérica a funcionar 100% con energía renovable. Entonces, para darles una perspectiva, todos caminamos caminos distintos, por decir así. Cada operación tiene sus retos pues más personalizados a su país, a su realidad, pero nosotros en algunas cosas estamos liderando, en otras nos falta todavía camino por recorrer, pero sí me gusta creer que estamos en muy bien encaminados, y a partir del año que viene con la producción con 100% de energía eléctrica renovable, pues vamos a estar poniendo un gran sello a nuestra huella de carbono, un sello positivo, por decir así. Y tenemos pues todo un camino que recorrer. Nuestra ambición es ser net zero al 2040. Es una ambición muy grande. La mayoría de países tienen sus compromisos al 2050.
muchas empresas también. Entonces, para nosotros hay que acelerar el proceso y por eso entonces vamos a tener nuestro evento. Por eso queremos reunir la mayor cantidad de stakeholders en la misma mesa para que podamos tomar decisiones y avanzar lo más rápido posible, porque no solo es un impacto positivo para la cervecería, sino también para el país, para las comunidades que nos rodean y para todos los que son parte de la cadena de valor de alguna forma y hasta los consumidores. Muy bien, excelente. Stephanie, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y de verdad, bueno, desearle que San Pedro lo saque con bien en esa misión, ¿verdad? Sí, porque muchas al final gracias. todos vamos a terminar pues beneficiados de todo eso. Stephanie Treto, líder de sostenibilidad para Centroamérica y el Caribe de Cervecería Nacional Dominicana. Vamos a un break comercial, Ravelo, y al retorno venimos con la segunda entrevista de esta sección Green Business, que está sin lluvia en el día de hoy y bastante activa.